victoria, mañana de gloria, mañana en la que veremos su mano de poder y de justicia. Como siempre, pues acá bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu acostar, tu levantar y todo lo que tiene que ver con tu persona en esta mañana hermosa del Señor. Declaro sobre ti una bendición sobrenatural. Tu hermano y amigo, profeta Alberto Carrero, una mañana más, pidiendo pues una breve disculpa. Génesis, te bendigo. Gracias a toda esa gente que se conecta de inmediato. Pidiendo una breve disculpa porque tuvimos una leve ausencia. Salimos el viernes muy de madrugada. No encontré dónde transmitir el viernes. Estuvimos el sábado. Vean los videos de viernes, sábado y domingo. Esos 3 días que tuvimos en esa iglesia. Wow, una gloria sobrenatural. Pero hoy estamos aquí, llegué ayer en la tarde ya, y hoy estamos aquí cumpliendo con el compromiso de ustedes y con ustedes para esta serie de los sentidos, cómo conectar los sentidos espirituales. Y hoy le toca a un sentido muy poderoso, el oído. Y quiero dar las gracias a todos ustedes que nos siguen apoyando. Les tengo una noticia sobrenatural también. Ya llegaron los libros. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tenemos los libros. Y llegaron ayer en la tarde. Están hermosos. Se ven muy, pero muy bien. Ya usted puede pues llamar y puede ordenar su libro. Bendito sea el nombre del Señor. Deme un momentito. Un momentito, se lo voy a traer. Ya vine. Pues como les decía, ya tenemos los libros. Este es el 1 y este es el 2. Aquí están. Volumen 1, ahí lo ven. La concupiscencia y sus aliados. Y volumen 2. Estamos súper contentos. Así que ya usted sabe, mi amado. Ya usted puede llamar a aquellos pues que cooperaron para que esto fuera una realidad. Usted sabe que tiene su libro. Le estaremos ya en los próximos días pues hablando para que usted reciba su libro. Así que mi amado, le pido, pues bendito sea el nombre del Señor, que Dios haga algo sobrenatural en tu vida en este día. Hoy le toca al oído, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mi amado, hoy le toca un sentido que yo sé que usted estaba esperando. Y yo también, de hecho. El sentido del oído. ¿Cómo conecto mis sentidos espirituales? Es una serie que hemos estado haciendo y nos falta todavía el oído, nos faltaba el oído y nos falta el tacto. Cuando hablemos del oído y del tacto, lo quise dejar para lo último porque estos dos sentidos son muy importantes, pero hoy vamos a hablar del oído. La Biblia dice, y de hecho la Biblia habla mucho del poder de escuchar. Hay dos cosas, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Son dos terminologías muy distintas. El oír es simplemente la difusión de tu poder captar un sonido, pero el escuchar es tu poder estar atento a un sonido que sabes que va a ocurrir y poderlo entender. Como por ejemplo, escuchar es que, ¿cómo le puedo explicar? Bueno, que usted esté chequeando donde se pone tile o loseta, como usted le diga. Mire, donde se pone eso, usted puede tocar y de momento usted siente hueco y después siente un poco más macizo. Usted hace, y de momento usted siente que cambia el sonido. Oiga, un ejemplo. Oiga cómo el sonido cambia. Eso significa que hay una variante. Eso es escuchar. Escuchar es saber reconocer o, o saber esperar una variante en el sonido para identificar el asunto. Oír es simplemente una difusión de sonido que sale de repente, lo escuché y ya. La Biblia habla de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Por qué Jesús no puso el escuchar? Bueno, porque en aquellos días, la Biblia, antes de Jesús llegar,
habló bien claro de que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. El pueblo de Israel escuchaba a Jesús, mas no le oía. Porque el que le oye, presta atención. Por eso Jesús dijo también, aquel que escucha mi palabra y la pone por práctica, ese es el que oye. Ese no está, ese es el que escucha, ese no es el que oye. Aquel que oye mis palabras o aquel que escucha mi palabra y la pone por práctica. En el asunto de ponerla por práctica es donde ocurre la variante. Comparta este video, por favor. Es necesario que nosotros entendamos algo. Como el pueblo de Israel no iba a recibir a Jesús, entonces ellos no lo estaban escuchando. Ellos lo estaban oyendo. Entre todo el asunto, aún Dios revela su amor, mandando a su hijo a que muriese en un pueblo que lamentablemente no lo quería escuchar. No lo quiso escuchar y de remate no lo quiso recibir. Está clara la Biblia. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Bendecimos a Débora desde España. Mas a todo el que le recibe, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero solamente se transforma a alguien en hijo de Dios por medio de la fe. Porque la fe, aunque entra por el oído, se vuelve una certeza. Se vuelve un estado o movimiento, se vuelve un verbo dentro del espíritu del hombre. La fe viene por el oír. Y aunque la fe viene por el oír, Ronald, viene un tiempo poderoso. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esta madrugada el Señor en la oración, el Señor me acordaba una visión que tuve este fin de semana. Jasmine desde Italia, te bendigo. Viene un tiempo poderoso para España. Muy poderoso. Y hoy en el programa de A Través de la Biblia vamos a descifrar códigos y misterios de los sueños y cómo interpretar las visiones. Viene un tiempo de salvación y de liberación para España. Muy fuerte, hermano. Viene le voy a decir algo para que se trastornen todos los españoles. Viene una revolución. Ya no va a ser un tiempo. Viene una revolución. Y cuando hablo de revolución, es un tiempo de trastorno para España. El evangelio va a correr como usted no tiene idea. Así que prepárese que esta noche voy a hablar de esto. Continuamos aquí con el asunto de la fe. El Señor me mostró algo muy poderoso de España. Muy poderoso. Pero muy poderoso, hermano. Muy poderoso. Con mucho detalle. Así que prepárese. Para los que se conectaron ahora, ya llegaron los libros nuevos. La concupiscencia y sus aliados. Ya llegó los libros. Me llegaron ayer. La concupiscencia y sus aliados, volumen 1, volumen 2. Usted puede llamar al 816-420-7615, deja un texto y hace su orden. Amén. ¿Por qué la fe entra por el oído y no por el ojo? Bueno, porque la fe va siempre a buscar trastocar tu entendimiento y transformar tu conocimiento para renovarlo. Va a trastornar tu entendimiento y va a trastornar tu conocimiento para transformar tu entendimiento. Eso es lo correcto. Ahora sí. La fe por eso entra por el oído. Porque la fe primero va a trabajar tu interior. Por eso es importante tener un oído limpio. Es importante
tener un oído limpio. Si a alguien no le han regresado la llamada, hermano, tiene que tener paciencia porque son muchos. Son muchos. Son muchos. Usted deje un texto. Bendito sea Dios. Son muchos. Ustedes son muchos, hermano. Muy bueno, tú ves, hijo, de dónde nos escribe tanta gente. De España, de Suecia, Gran Bretaña, Italia. O sea, y esos son los del viejo continente. Imagínense de este lado del mundo. Son muchos. Tenga paciencia. La paciencia todo lo alcanza. De hecho, hay personas, le tengo esto, hay personas que por un mal uso del oído han terminado en la cárcel. ¿Cómo? Sí. Porque han escuchado y no han confirmado y están actuando de acuerdo a lo que escucharon en primicia, forman un problema y de repente terminan en la cárcel. Y cuando les llega la razón verdadera del asunto a su oído, como yo le explicaba a usted hace 2 semanas atrás, de una noticia que salió ahí, y eso pasa en todas partes del mundo, una mujer apuñaló a su marido porque ella vio unas fotos en el teléfono de él, de una mujer, y cuando él, sin mediar palabra, lo apuñaló, y cuando él vino en sí, que no lo mató, gracias a Dios, ella le dijo, eres tú misma, pero con unos filtros que yo quería para llevarte a hacerte unos cambios, renovarte para que te veas que tú me lo has pedido y estaba mirando cómo te verías mejor y te lo iba a presentar. Era la misma persona. O sea, ella solamente miró y con sus ojos contaminó todo, terminó en la cárcel por no preguntar. Un oído limpio es un oído que está listo para tener fe. No estoy hablando de sacarte. Un oído espiritual limpio es un oído que está preparado para recibir la palabra de Dios. Dios nunca te va a hablar audiblemente hasta que tú no hayas retirado tu oído de escuchar basura. El oído puede ser contaminado. De hecho, hay 2 sentidos que tenemos que tener mucho cuidado porque son los 2 sentidos conductores. Así le llamo yo, los 2 sentidos conductores. Aquí en Estados Unidos, los camiones del gobierno que recogen basura y en muchos países de ustedes también, yo no sé si usted se ha fijado, tienen 2 palancas de manejar. Gracias mi amor, tienen 2. Mi esposa acaba de traer maicena rosada, así que se la hizo a la niña y le gustó, mire, rosadita. Pero vamos a dejar que se enfríe, está muy caliente. O sea, tienen 2 maneras de manejar. ¿Por qué? Porque a veces el chofer se pone del lado de la acera o del lado de la banqueta, como le digan en su país. Se pone de ese lado para verificar que el camión no vaya a golpear cualquier cosa que esté muy pegado a la banqueta. Así mismo es tu cuerpo, tus sentidos. Los 2 sentidos que manejan todos los demás son los ojos y los oídos. De hecho, antes de todo, la gente, tú le preguntas, ¿qué fue en el principio? Bueno, la Biblia dice, sí, en el principio dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz. Y tú le preguntas a la gente, ¿qué fue en el principio? La luz. ¿Cómo tú confirmas lo que escuchas? Preguntando y no actuando con ligereza. La Biblia habla de eso. No actuéis con ligereza. Voy para el hermano fulano porque él dijo esto y esto y esto de mí y lo voy a hacer. No. Mire, ¿qué es lo que le pasa? Usted está hablando de mí. Y el hermano está así. Ya terminó, hermana, sí. Hermana, perdone, pero no sé de qué rayo usted está hablando. No, porque a mí me dijeron que usted dijo esto. No, hermana. Yo le dije al hermano fulano que íbamos a hacer esto, esto y esto, y que podíamos contar con usted para esto, que le preguntara si podíamos contar con usted o no. Yo no dije en ningún momento que no podíamos contar con usted, porque ese es el punto. Tus palabras consonantes, de hecho, la última clase de esta serie que estoy dando va a ser cómo todos los sentidos se interconectan. Mire, y estoy bajándole uno aquí. ¿Cómo fue, Liliana? Que si es posible escuchar, soy profeta, pastor, es posible escuchar la voz del diablo y hablar por ti y ser
Claro, porque eso se llama, hija, eso se llama influencia. Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado cuando le dijo al maestro, maestro, no permita que estas cosas te acontezcan. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado. Mira, yo te voy a ser honesto, Paolo. Uno de los estados de la voz de Dios, uno de los estados de la voz de Dios más a donde Dios tiene que bajar para hablar con el hombre es el estado audible. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones, no digo todas, porque Dios obra por sendero misterioso. Muchas ocasiones, antes de Dios hablarte a tu oído, ya Él te ha hablado a tu corazón. Muchas ocasiones. Jesús en ningún momento habló de que Dios va, que Jesús lo único que dijo que entra por el oído es tu fe. Desde Suecia, en muchas ocasiones ya Dios está pero tiempo hablándole a tu corazón, a tu espíritu, porque Él habla siempre primero de espíritu a espíritu. Y pues como no hay una respuesta en acción, pues ¿qué hace Dios? Dios agarra y le habla a tu oído. Primero Dios le va a hablar a tu estado espiritual para conectarse contigo y después y si ves que no hay una reacción, Dios le va a hablar a tu estado natural para sacudirte. Que no se escucha, chequea tu conexión. Si todos lo escuchan bien, digan yo escucho para ver si soy yo o es la hermana. Les decía, mis amados, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. El oído debe de estar limpio todo el tiempo que usted escuche en el día. De hecho, lo que tú escuchas en la mañana y lo que tú ves en la mañana es lo que te puede regir en el día. Lo que tú escuchas, hay gente que me dice, no, que yo vivo soñando con demonios, pero ¿qué tú te acostaste viendo? Pues escucha bien, hija, chequea tu conexión. ¿Qué tú te acostaste viendo o escuchando? Hay gente que está soñando lo que escuchó antes de acostarse. Si tú escuchas basura, por así ponerlo, algo que se te atravesó en las redes y qué sé yo, y le prestaste atención porque lo escuchaste, ¿qué tú crees que te vas a soñar? De hecho, hay muchas cosas rodando en las redes sociales, hay muchas cosas rodando en el internet que fueron diseñados ¿para qué? Para que el hombre se descontrole, para que el hombre no tenga esa paz espiritual. Y muchas de esas cosas que están en el internet no necesariamente tiene que ser pornografía. Muchas de esas cosas están diseñadas para ser conductores de demonios. Sí. Muchas de esas cosas que escuchamos por ahí en las redes sociales ensucian nuestro oído físico y por ende ensucian el espiritual. Una de las armas que se usó en la pandemia pasada, que usaron para infundir el terror, si usted no se acuerda, yo sí me acuerdo, todo lo que usted ponía en las redes sociales, que usted miraba, era muerte, destrucción, gente cargando gente, cadáveres lo dejaban frente a las casas. Esos eran los videos más populares en la pandemia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que todo virus, o toda enfermedad, cuando usted le martilla a la gente las consecuencias. Mira, hubieron videos de gente lanzándose hasta. Yo vi un video de un tipo que se lanzó de un edificio porque le dijeron que tenía COVID. Y como para todo el mundo, los videos que ponían a la gente muriéndose, que no podía respirar, mucha gente entró en pánico y se lanzó de edificios. Se mataron. Porque ellos decían, yo no voy a llegar hasta ahí. Yo no voy a sentirme en esa desesperación. Mire, clínicamente comprobado, ya se ha clínicamente comprobado cuando
usted entra en estado de pánico, tus defensas físicas bajan. Mucha gente se enfermó porque entraron en estado de pánico, porque sus defensas físicas bajan, producto de lo que escucharon y de lo que vieron. Tú tienes que tener cuidado porque la carretera de la fe es tu oído. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted está escuchando lo grave de esto y lo serio. Lo grave y lo serio. Si no tengo fe, no agrado a Dios. Pero, ¿por dónde entra mi fe? Por el oído. Y si tengo un oído sucio, no entra la fe. Y si no entra la fe, no agrado a Dios. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay un punto de señalativa muy serio. Comparte esta transmisión, mi amado. Mire, comparta esto que tenemos que hablarle a la gente, la verdad, para que la gente sea libre. Tienes que ser cuidadoso con lo que escuchas, cuidadoso con lo que ves. Tu fe jamás crecerá tú escuchando lo contrario. Hay muchos de ustedes, y nosotros, y yo me incluyo, que no hemos tenido que mover y nos vamos a tener que seguir moviendo de lugares o de personas que lamentablemente son gente que no contribuyen para nada a nuestra fe. Tú le dices, vamos a trabajar para Dios, no se puede. Vamos a comprar esto, no tenemos los recursos. Vamos a caminar en fe por esto, nunca vamos a llegar. Y todo lo que sale por su boca es no se puede, no será, no tendré, no alcanzaré. Con gente así no se puede estar al lado. Esas son gente que lamentablemente trastornan el crecimiento de una fe espiritual en la vida de un creyente. Tienes que tener cuidado con quién te junta. De hecho, hay muchos de ustedes que están sentados a la sombra del olvido con un ministerio gigante dando por Dios desde antes de que usted naciera. Por eso de donde lo hicieron nacer, porque escucharon a alguien que lamentablemente tiró a un lado lo que Dios dijo de ellos y no tuvo el coraje ni la valentía para levantarse y trabajar en ese asunto. Usted tiene que sentarse y observar qué estoy haciendo con lo que escuché de Dios, con lo que Dios me dijo, con lo que Dios habló de mí. ¿Qué estoy haciendo con eso? Entonces tú sabrás en qué dirección tomar, porque de hecho el escuchar te da dirección. El escuchar le da, bueno, miren, lo primero que Dios creó fue el sonido, no fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Salió un sonido. De eso después lo voy a hablar. Eso es muy, pero muy extenso. Estamos hablando de los albores y principios de la creación. Todo lo que usted vaya a preguntar, pregúntele a Dios en oración. Eso yo lo he enseñado aquí. Es importante que usted entienda que si usted no descontamina su oído, mire, si David, por poner un ejemplo bíblico, si David se hubiese sentado a escuchar la palabra de su hermano mayor Eliab, la historia hubiese sido otra. David solo preguntó, ¿qué le van a dar al que mate al gigante? ¿Qué le van a dar al que mate al gigante? Eso fue lo único que él preguntó. Y el gigante, y el hermano de él, Elías, lo primero que le dijo, tú lo que eres un pendenciero, tú lo que quieres ir para el barrio a decir el miedo que tenemos aquí. Vete para el barrio, no, aquí no te queremos, tú eres un niño, tú eres un pastorcito de ovejas, un insignificante. Si David se sienta y dice, es verdad, Elías tiene razón, la historia hubiese sido otra. Hay muchos de ustedes que se han sentado a escuchar a Elías y por eso no han alcanzado lo que Dios ya dijo de ustedes.
¿Por qué sé que ya lo dijo? Porque usted nació por eso que Dios dijo antes de usted nacer. La Biblia dice que Él te estableció en lugares celestiales. Desde antes de la fundación del mundo, ya el plan de Dios sobre tu vida estaba estructurado. De hecho, tú naces porque es el tiempo de la manifestación de ese plan, según la Biblia. Según la Biblia, tú naces porque ya era el tiempo de manifestar el plan de Dios sobre tu vida. Jerry, te bendigo. Entonces, muchos de ustedes no han alcanzado los niveles espirituales porque se han sentado con alguien que lamentablemente dejó de crecer o decidió no crecer más o se acobardó y no quiso crecer más, porque cada etapa de crecimiento es un sacrificio. Cuando los muchachos están creciendo, les duelen los huesos, porque es que todo se está estirando. No te juntes con gente que lo que te hable es de derrota, así sea familiar. El problema muchas veces de muchos de ustedes es que se han sentado a la sombra de escuchar a un familiar caído, derrotado. Gente que no cree en la victoria de Cristo. Bendigo a la iglesia, casa de oración, altar de Dios. Gente que no, gente que abandonaron, dejaron de escuchar la voz de Dios en sus espíritus. Se acobardaron. Entonces ellos quieren que todos los demás hagan lo mismo. Mentira del diablo. Escúchame bien, todos los que nos siguen y los que son fijos, Génesis, Roxana, toda esa gente que siempre está ahí. Todos ustedes que siempre están ahí, yo les voy a enseñar, siempre se lo voy a decir. Usted nació por causa de un propósito que ya Dios había hablado desde antes de usted nacer. Es más, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Por ende, usted existe por ese propósito. Por ende, usted tiene que vivir por ese propósito, vivir para ese propósito, caminar para ese propósito, comer para ese propósito, respirar para ese propósito. Ese es su trabajo en la tierra. Usted no vino aquí a llenar un espacio de tiempo. Usted vino aquí por causa de un propósito. Entonces, ¿qué hace usted sentado escuchando a gente que abandonó? Porque eso es algo que le voy a aclarar. Dios nunca te va a obligar. Dios te trajo para cumplir tu propósito. Pero está de ti si quieres cumplirlo. Está de mí si yo quiero cumplirlo. Esa parte no le toca a Dios. Esa parte me toca a mí. Esa parte me toca a mí decirle a Dios, sí, heme aquí. Porque cada vez que el Señor llamaba a un hombre o una mujer de Dios, heme aquí. Cuando Elí se dio cuenta que era Jehová que llamaba al muchacho, le dijo, cuando oigas la voz otra vez, dile, habla Jehová que tu siervo escucha. Usted nació para un propósito. Deje de estar escuchando gente caída. Deje de estar escuchando gente que lamentablemente se amargó porque no cumplió su propósito. Deje de estar escuchando gente que le fue quitado el candelabro. Sí, hay gente hoy en día que ya le quitaron el candelabro. Que lamentablemente ya están viviendo los días que dice Apocalipsis, que se le dijo a las 7 iglesias. Ten cuidado de donde has caído, a una de las 7 iglesias. No sea que yo venga a ti y quite de ti tu candelabro. Tienen aceite, pero no lo están quemando. ¿Por qué? Porque Dios los removió. Dios lo sacó, lo quitó. Ya no tienen la unción. No se siente escuchar a esa gente. Camina en el propósito de Dios. Haz como hizo David. Los ejemplos están ahí en la Biblia, mis amados. David no se sentó, no se centró, ni siquiera le hizo caso a lo que Elías decía. Él siguió preguntando. Él siguió preguntando. Muchos de ustedes tienen que seguir preguntando. Y tener el sumo cuidado de cómo están caminando. Mire, yo he oído lamentablemente muchos testimonios, muchos hermanos, de pastores de hecho, de gente
con llamado y ministerio, que lamentablemente se pusieron a escuchar gente que ya estaba caído o que ya está caído, porque simplemente son autoridad en el círculo donde ellos se encuentran. Lamentablemente hicieron caso a lo que estaban escuchando y hoy en día están, hermanos, mire, resentidos, apagados, afligidos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Y no hay una cosa, para bautizarle en el Espíritu Santo, pida el bautismo, pídalo, nunca deje de pedirlo. Dios tiene un plan. Yo he visto gente, hermano, que mire, con un llamado tan grande. Yo he visto gente, hermano, con llamados poderosos, llamados gigantes, sentados. No cumpliendo el propósito de Dios. Porque una cosa es que tú estés en tu tiempo de edificación y otra cosa es que tú no estés cumpliendo el propósito de Dios sobre tu vida. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas, mis amados. Una cosa es tu tiempo de formación. Yo no estoy hablando de eso. Si tú tienes un pastor que es responsable y te está pasando por tu tiempo de formación, quédate ahí. No te muevas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de gente que se ha sentado. Que se han sentado a escuchar a Eliab. A los Eliab de la vida. Y a las Eliab de la vida. Muertos de miedo. Que ni hacen ni dejan hacer. Ni hacen ni dejan hacer. Los Eliab de la vida ni hacen ni dejan hacer. Escúchame bien. Ni hacen ni dejan hacer. Ni trabajan para Dios ni quieren que otros trabajen. Comparte este video. Y los que están conectados ahora, ya llegaron los libros La concupiscencia y sus aliados. Deje su texto en el 816-420-7615. Y ahí obtendrá su libro. ¿Cómo obtenerlo? Está muy bueno, de hecho. No te sientes a escuchar Eliab. Limpia tu oído. Mantén tu oído limpio, escuchando la palabra de Dios. Para tener un oído limpio, usted tiene que tener una identidad concreta también. Posiblemente lo subamos a Kindle. Llame ahí al 816-420-7615. Mire, lamentablemente muchos de los Eliab están en altura. Lamentablemente muchos de los Eliab y muchos de los Saúl están en los reinos hoy en día. Sí, lo vamos a tener en el Congreso de West Covina este fin de semana. Voy a llevar los libros, claro que sí, los 3. Nunca te sientes a escuchar gente que no quiere avanzar en Dios. Yo te estoy hablando de alguien caído. Yo te estoy hablando de alguien que quizás tropezó. No, mira, a veces es bueno escuchar gente que ha tropezado. ¿Sabe por qué? Porque esa gente te va a decir por dónde tienes que caminar y por dónde está el hoyo o la piedra donde ellos tropezaron. Yo no te estoy hablando de esa gente. Yo te estoy hablando de gente que se sentó en su marco de cómo tiene que ser el evangelio. Y si el evangelio no tiene estos parámetros de cuadro, o los ministerios no tienen estos parámetros, para mí no funcionan, ni para ti tampoco. Mentira. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, con la persona que Él quiere. Dios tiene un plan poderoso sobre tu vida. Préstale el oído a Dios, porque la fe de Jehová va a entrar por tu oído ahora. Yo declaro oídos limpios en el nombre de Jesús. Yo declaro oídos limpios en el nombre de Jesús. Un oído limpio es candidato a que la voz de Dios lo alcance. Así. Comparte este video, por favor, mi hermano. Cuando ya tu oído está limpio y la voz de Dios entra, tu fe acrecenta. Porque algo que tiene la fe
como voz de Dios, es que no va a ir a tu intelecto, primero va a ir a tu corazón. Es como la palabra. La palabra donde primero trabaja en tu corazón. De hecho, la fe es el producto de la palabra que entró por tu oído. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Dios tiene un plan poderoso. Dios tiene un plan a largo plazo. Mantén tus oídos limpios. Escucha a Dios en todo momento. Dios te puede hablar de cualquier forma. Dios puede usar un sonido, Dios puede usar una canción, Dios puede usar su voz, Dios puede usar la voz de otro, de una figura de autoridad sobre ti. Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó 4 veces y las 4 veces Dios disfrazó su voz como la de Elí. Lea con detenimiento. La pregunta surge ahí. Comparte este video, por favor. ¿Por qué Dios disfraza su voz, él teniendo una? Sencillo, la autoridad en ese momento era Elí sobre Samuel. Y Dios sí tiene algo. Él no brinca sobre autoridades. Cuando Dios establece una autoridad, Él mismo no la rompe. Él no brinca por encima de las autoridades. Jesús dio ejemplo de esto también. En las bodas de Canaán, su primer milagro que hizo como ministerio en la tierra, que fue convertir el agua en vino. Lo primero que Jesús hizo, después de haber transformado el agua en vino, fue decirle, muéstrenle, vayan, llévenlo al maestresala. Vayan, llévenlo al maestresala. Jesús no dijo, sírvanlo, ya yo lo hice, sírvanlo. Llévenlo al maestresala. Eso se llama ley de autoridad. Aunque Elí estaba caído, lamentablemente sí, hay líderes que lamentablemente no quieren dejar que otro crezca. Lamentablemente, eso es así, eso es amén. Eso lo vamos a ver siempre. Una persona caído es normal, pero el que no te va a dejar crecer es el caído y resentido. Porque hay gente que está caído y resentido. Y en su resentimiento o en su orgullo ni se levanta. Y cuando ve que otro se quiere levantar en lo que se supone que ellos hubiesen estado haciendo para Dios, se levantan en contra entonces de esa persona. La Biblia está llena de ejemplos. Mira el ejemplo de Nehemías. Si Nehemías se detiene a escuchar lo que decían Sanballat, Tobías y el árabe Gesem, no se construyen los muros ni no se construyen las puertas. Si Nehemías no se detiene a escuchar lo que Dios le decía, oiga, a Nehemías, esa misma gente se confabularon y le invitaron 4 veces. Y que ven para que comas con nosotros en nuestras casas, en el campo. 4 veces se confabularon para matarlo. Y Nehemías escuchaba al Señor que le decía, no vayas, no vayas, no vayas. ¿Por qué? Porque se están confabulando para matarte. Hay gente que se está confabulando para matar lo que tú escuchaste de Dios. Hay gente que se está confabulando para quitar lo que Dios ya dijo de ti. Hay gente que el diablo lo está utilizando para que, y está cuadrando estrategias para que, para derrogar lo que Dios ya habló de ti desde antes de que tú nacieras. Porque este es el punto que le voy a usted a interpretar. Mire, que lo vamos a, si hay por acá, por donde sea, le voy a tratar de incrustar que usted nació por un propósito ya predestinado. Bíblicamente es así. Dios no lo trajo a la tierra para improvisar a ver a dónde lo mete o a dónde lo pone o a ver para qué usted sirve de acuerdo al desarrollo que usted da en el camino. No, usted nació ya por un propósito predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si ya Dios habló algo de ti, tu trabajo como creyente, primero es sentarte, buscar en oración, ¿qué Dios dijo de mí? Hay gente buscando ministerios. Hay gente buscando ministerios y pidiéndole a alguien que le diga cuál es su ministerio. No, eso no le toca a nadie, eso te toca a ti buscarlo. En la oración, se lo voy a decir, se lo voy a repetir. En la búsqueda espiritual, ahí, todo el tiempo. Señor, ¿cuál es mi llamado? Señor, ¿cuál es mi propósito?
Comparte esta transmisión, por favor. Compártala. Ayúdeme, ayúdeme. O ayúdese usted también, porque usted está predicando, aunque usted no lo crea. Cuando usted comparte un video, usted está predicando. Señor, ¿cuál es el propósito? Señor, ¿cuál es el plan? Señor. Oh, mi propósito es en la tierra. Ok, déjame entonces ahora dirigirme en esa dirección. Si Dios lo llamó a usted como predicador, compre libros de predicadores. Si Dios lo llamó como profeta, compre libros de profeta. Si Dios lo llamó como pastor, si Dios lo llamó a un pastorado, si hay un llamado pastoral sobre usted, compre libros de pastores, vea pastores predicando, desarrolle el don. Oiga, los dones se desarrollan viendo a gente que ya lo ha desarrollado, aprendiendo de sus virtudes y de sus errores, de sus victorias y de sus derrotas. Así se desarrolla un ministerio. Hoy es un día muy hermoso para tú reafirmar tu entendimiento y tu conocimiento y decir, wow. Porque hay algo muy hermoso de parte de Dios siempre, que a lo que nosotros llamamos perder el tiempo, Él lo llama tiempo de enseñanza, pero Él nos lo deja ver ya al final. Porque muchas veces a lo que llamamos pérdida de tiempo es parte de la estructura espiritual. Es parte de la estructura espiritual, la cual nos va a ayudar a sostenernos en los días venideros. Yo espero que hoy usted tome la determinación correcta y diga, wow, hoy es el día. Yo tengo que empezar a buscar a ver qué Dios dijo de mí, para qué nací y cuál es mi llamado.